Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Perdón por la pequeña demora. Ya está compartida la pantalla, así que voy a pasar a poner la presentación. Vamos a sacar esto. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo que esté conectado y bueno, a los que están presentes acá. Mi nombre es Cristina Besada, soy jefa de neuroradiología en el Hospital Italiano y estoy acá en la Clínica San Jorge en Ushuaia, donde en líneas generales me tratan genial, tanto en la ciudad como en la clínica, así que ya es la segunda vez que vengo, y es la segunda charla que tenemos. Los que están hoy casi ninguno estuvo en la primera charla, así que algunas cosas vamos a volver a mencionar, y otras, la idea es poder hacer hincapié en algunas de las cuestiones que nos interesa avanzar un poquito, teniendo en cuenta las cuestiones locales que puedan ser importantes para ustedes. Así que, bueno, les voy a empezar con lo que más o menos planifiqué. Cualquier cosa que quieran preguntar, agregar, comentar, lo pueden hacer, tanto en remoto como los que están acá. Como dijimos la otra vez y como tanto ya hemos charlado, la resonancia es un estudio que es básicamente artesanal. No hay una manera de hacer una resonancia ni de cerebro ni de ninguna región. Por lo tanto, es fundamental saber en el momento que uno hace el estudio qué es lo que está queriendo el médico saber. Cuál es la clínica del paciente y cuál es la pregunta si hay. Porque aún sabiendo la clínica o la patología, por ahí hay una pregunta en particular que es importante en ese momento para el paciente, y la resonancia tiene una variedad de secuencias que puede utilizar para responder esa pregunta. La idea es tratar de aprovechar todas las herramientas que tiene el resonador que está acá en la clínica, que son muchas. Algunas de ellas ya hemos hablado y realmente se están usando, a mi criterio, muy bien, y otras tal vez les falta, están subutilizadas, tal vez es porque no hay la necesidad, o tal vez porque no se da la oportunidad, o hay otras modalidades que se utilizan y la resonancia queda relegada en algunas cuestiones. Yo voy a volver a hacer hincapié ahí y después espero que haya un feedback de ustedes según lo que les toca en lo asistencial, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la verdad es que hay que tener una racionalidad en el uso de las imágenes, en cualquier cosa, ¿no? En resonancia, en neuroimágenes también. No es cuestión de hacer 8 millones de estudios, sino que realmente se hagan los estudios cuando se necesitan y los estudios que son los más útiles para esa determinada patología. Para los radiólogos, como algo ya estuvimos hablando, no está bueno que en todos los informes pongamos que hay que hacer, por ejemplo, en una TC que hay que hacer la resonancia o viceversa, cuando realmente no se justifica, porque si no, pierde valor esa sugerencia nuestra. Entonces, dejarlo para cuando realmente sí hace falta, porque justamente la pregunta del médico no se puede contestar del todo con el estudio que estamos haciendo, o cuando las técnicas se complementan, pero no siempre. La idea es, como siempre, trabajar en equipo, con los neurólogos, con los neurocirujanos, con los oncólogos. No hay otra forma de trabajar bien en esto, no hay. Después vamos a ver algunos casos que estuvieron haciéndose en la clínica y que son interesantes, algunas cosas que todavía falta encarar con algunas propuestas y otras cosas que todavía están pendientes.
esta es una frase que a mí me gusta mucho porque realmente tendría que ser el leitmotiv de todos los que hacemos imágenes. Como decíamos, no es hacer cosas de colores lindas, no es un arte esto, sino que realmente la imagen tiene que ir a ayudar al paciente a través muchas veces de los médicos tratantes, y que la imagen tiene que ir de la mano con las nuevas terapéuticas que van surgiendo. Esa es la idea, ayudar a los pacientes en el pronóstico, en la sobrevida, en todo lo que podamos. Y la investigación en imágenes también tiene que ser en ese camino. Vamos a hablar de los tumores. Tenemos dos neurocirujanos acá que la otra vez no pudieron estar, así que, y claramente en lo que es resonancia y técnicas nuevas, la patología tumoral es donde más podemos aplicar la mayoría de las técnicas nuevas. Es decir, si uno tuviera que dividir las imágenes, tendría que decir que hay técnicas morfológicas, claramente la resonancia, la TC de cerebro, nos muestran anatomía, morfología, patología, y después hay técnicas que llamamos funcionales, que están dedicadas a una función en particular, que ya no es la morfología, sino que nos van a brindar una herramienta más, que puede ser útil en el contexto apropiado, no en cualquier contexto. Y básicamente en tumores vamos a hablar de dos grandes grupos. Las diagnósticas que se han estado usando, la espectroscopía y la perfusión, que son técnicas que nos dan una herramienta más al estudio morfológico que ya contamos. Y después las técnicas prequirúrgicas, que son para ir a ayudar a los cirujanos, en el caso de que hagan falta, cuando tienen patología que está cerca de áreas o vías elocuentes que no quieren dañar en el contexto de un determinado procedimiento invasivo. Lo primero que uno tiene que tener claro es esto. Si no tenemos claro cuándo y por qué, terminamos usándolas en cualquier caso y van a terminar pensando esto, la verdad que no es útil, ¿no? Entonces tiene que ser una pregunta puntual. Por ejemplo, si la lesión es un tumor o no es un tumor, es un pseudotumor, para diferenciar una lesión secundaria de una primaria, para gradación de los tumores, para direccionar una biopsia o para monitorear el tratamiento. Si uno tiene una lesión que no sabe qué es, que la mira en resonancia y dice, no me queda claro qué es, no tiene mucho sentido pedirle una espectro, porque si no sé qué es, tampoco te va a decir esta técnica qué es. Fíjense acá un caso. Esto es un paciente que tiene dos lesiones, ingresa al hospital, esta es del hospital de Buenos Aires, del italiano. El paciente viene de un contexto veterinario del área rural y entra con dos lesiones distintas, una intraventricular y la otra en el parénquima. Son diferentes además porque una es más bien sólida con algunos sectores quístico-necróticos y la otra es claramente más quística con un componente nodular focal. Le damos el contraste y la ven como realzan las dos. Y bueno, por supuesto, lo primero que se hace es descartar todo lo que es infeccioso por el ámbito del cual venía el paciente y la posibilidad de que sabemos que hay lesiones infecciosas que parecen o pueden parecer tumores. Entonces, primero le descartamos todo lo clínico de laboratorio para evitar que fueran lesiones infecciosas. Cuando lo infeccioso salió porque no tenía más nada, porque no había ningún dato a favor, se le piden las técnicas estas que estamos hablando. Y entonces ahí le hacemos una espectroscopía y nos encontramos con este panorama. Fíjense que acá hay un ROI colocado sobre la lesión intraventricular y la otra que lo pusimos sobre la sustancia blanca supuestamente indemne. El paciente primero entró como decíamos clínicamente, se lo encaró como una infección
por de dónde venían. Luego que salió eso, se descartó lo infeccioso. Como eran 2 lesiones, ¿qué se piensa? Es secundario. Cuando le hacemos esta técnica nos encontramos con un patrón tumoral bien claro. Fíjense la colina como el metabolito de recambio celular clásico de los tumores, bien alto en esta lesión, menos en esta, acá no se lo estoy mostrando, pero la lesión que estaba en el parénquima tenía menos porcentaje de colina. También tiene algo de lactato, porque vimos que era medio necrótica o quística, pero lo que nos llamó la atención es que el otro ROI que colocamos en la zona donde no había tumor, también tenía la colina alta, por supuesto, en menor grado, pero este patrón, cuando uno ve este patrón, tiene que pensar en algo infiltrante. Estos son los mapas que te hacen de la espectroscopía, que a los cirujanos en general les gustan mucho porque te marca, bueno, a ver a dónde tenés que ir. Fíjense cómo que bien que marca el mapa de colina. Esta es la lesión que efectivamente más colina tiene, es decir, que es la que habría que ir a punzar. Con este panorama dijimos, bueno, si le creemos al espectro, tenemos que pensar que es algo primario, infiltrante, con 2 lesiones. Era raro. Por supuesto, no tenemos nunca el 100%, pero era lo que había que pensar. Se punzó, luego se operó, y ya en la anatomía patológica vino un glioblastoma. Entonces, en este caso nos ayudó con este tipo de patrón infiltrante, que no era lo que en principio en el panorama morfológico nos mostraba la lesión. Sé que hubo un caso acá que tengo muchas ganas de volver a verlo, que pasó como lo contrario, ¿no? Que parecía meta y terminó siendo, pero todo lo que hicimos apuntaba a una meta. Igual no es imposible porque ninguna de estas técnicas es el 100%, pero es lo que más nos podemos acercar. Acá tienen otro caso que se los traigo para que vean. Vamos a sacar esto acá. Otro panorama, un paciente de 40 años que debuta con crisis y tiene este tipo de lesión, con una lesión medio triangular, córtico-subcortical, de 2, flare, sin contraste, con contraste no realza. Pensamos que podía ser algo vascular, tal vez algo venoso, no sabíamos bien qué era, también podía ser un tumor, obviamente. Le hacemos el control, no nos dio tiempo, al mes, y fíjense cómo cambia el panorama al mes. La lesión crece, se forma como un nódulo, realza el nódulo, no hay mucho más que hablar. Este caso también fue un glioblastoma de novo, estos que van súper rápido y no dan tiempo ni a hacer técnicas ni nada, porque ya es obvio que el panorama es de un tumor muy agresivo. Esta es otra cuestión que puede ser muy útil cuando se decide hacer una biopsia. Este es un paciente muy difícil porque es un colega muy conocido, un cirujano muy conocido, y aparece con estas lesiones, una lesión sólida, grande, profunda, del lado izquierdo, y del otro lado una lesión diferente, un poco más arriba, necrótica, y acá la pregunta del cirujano era, ¿de dónde saco, de dónde tengo más rédito para la toma de la biopsia? O sea, dirigir la biopsia. Es obvio que estamos ante un tumor, pero era de dónde sacamos biopsia. Y bueno, le hicimos la espectro también para ayudarnos. Acá, a fines didácticos, puse el ROI como si fuera ahí, pero en realidad estaba más arriba, sobre la lesión del lado derecho, y la otra, que es esta curva espectroscópica, y la otra sobre el lado izquierdo. Y fíjense que si bien el patrón tumoral es de los 2 lados, fíjense cómo la colina es el metabolito principal,
Pero miren acá la diferencia o la relación colina-NA es mucho más alta del lado izquierdo que del lado derecho. Uno puede decir, bueno, pero es que esta lesión está necrótica, en general pasa eso. Ojo, porque tenemos un caso exactamente igual, al revés, en el cual costó mucho convencer a los cirujanos que vayan a la lesión necrótica, que nos apuntaba al espectro, y efectivamente fue de un tumor también de alto grado en los dos casos, en este caso un oligoastrocitoma de alto grado. Básicamente, sabemos, y esto es bien viejo ya, se mantiene, que la resonancia convencional tiene una sensibilidad y una especificidad, y que nosotros con estas técnicas la podemos llevar, especialmente con las dos, bastante más arriba, ambas cosas, como para ayudar un poquitito más en la toma de decisiones a la hora del tratamiento. Sabemos que el principal problema está acá, en que estos tumores, principalmente los gliomas, que son los tumores primarios, pueden tener rasgos histológicos o áreas diferentes dentro del mismo tumor. Entonces, es importante evitar subgradar a estos tumores yendo al área más agresiva, usando lo morfológico y también lo funcional. Miren este caso. Esta es una paciente de edad media que debuta con un cuadro extraño, confusión, pérdida de memoria, apatía, la habilidad emocional, y alguien va para un psiquiátrico, alguien la ve de los médicos y le sugiere hacer un estudio de imágenes, una TC sin contraste como para tener un panorama. Y nos encontramos con esta imagen, donde vemos una imagen mal definida, pero algo pasa acá con el tercer ventrículo, que no lo estamos viendo, no sabemos bien dónde termina la lesión, pero hay algo ahí en el diencéfalo, probablemente a ambos lados, que no sabemos bien qué es. Ahí lo tienen en el plano coronal, vemos lo mismo. El tercer ventrículo tiene derecho a que no se vea así como acá, que esté con efecto de masa, algo pasa ahí. Pero esto es básicamente para que vean por qué el tomógrafo, por más detectores 450 que le pongan, la resolución de la resonancia es muy superior. Fíjense el panorama de la resonancia. Acá vemos dos tálamos absolutamente edematosos, bien claros, sigue incluso más abajo al diencéfalo y hasta el mesencéfalo. Esto es mucho más un panorama tumoral, por supuesto podía ser alguna otra lesión también. Ahí lo tienen en el T2, el otro era el FLAIR, bien inflado, bien efecto expansivo. Ahí el coronal en el T2, la difusión no restringía, y el contraste, sin contraste, con contraste, no realza. Decimos tumor de bajo grado en principio. Histológicamente se toma una biopsia, bajo grado histológico. El paciente duró meses, nada. Esto tiene unos años. Hace unos años esto se catalogaba como glioma talámico bilateral y no se sabía por qué estos tumores avanzaban tan rápido siendo histológicamente de bajo grado. Hoy sabemos que la biología molecular nos marca por algunas mutaciones pacientes que les va a pasar esto, y hoy este tumor se llamaría glioma difuso de la línea media. Y sabemos que hay mutaciones que seguramente este paciente tendría, pero esto desde hace como 10 años, la histona, etcétera, que marcan que el pronóstico es malísimo. Aunque incluso con la histología benigna no, de baja malignidad. Otra cuestión por la cual se los quise poner a este paciente acá es que estos pacientes tienen clínica que no es la clásica del tálamo posterolateral sensitiva, sino que como comienzan justamente en la línea media, debutan con
este tipo de clínica, como esta señora, de confusión, pérdida de memoria, apatía, ¿se acuerdan lo que mencionamos que tenía esta paciente? Otro caso súper importante para el cirujano incluso, para saber con qué está tratando. Miren este tumor, vemos una lesión bien claramente expansiva, con mucho efecto de masa, grande, profunda, sólida. Miren cómo realza, tiene gran avidez por el gadolinio, no tiene ningún sector necrótico, sino que es un tumor bien sólido que realza claramente. Lo vemos en el resto de los planos, bien profundo. Sospecha entre las posibilidades de un tumor en particular, le hacemos la espectroscopía y miren lo que nos viene. Un pico machazo muy importante de lípidos en el seno de la lesión. Recuerden que los lípidos, y también el lactato, pueden aparecer en los tumores necróticos y es simplemente un hallazgo, digamos, coherente con la imagen morfológica. Ahora, cuando en un tumor sólido aparece un pico de lípidos, tiene que hacer prender la alarma de un linfoma primario del sistema nervioso, que fue lo que fue este paciente. Y cuando vos le decís al neurocirujano, ojo que puede ser un linfoma, seguramente que va a querer ir a hacer una biopsia, porque estos tumores, el tratamiento es oncológico. Mientras que si fuera un glioma, por ejemplo, entonces ahí va a querer resecar lo máximo que se pueda, porque sabemos que buena parte del pronóstico depende del grado de resección que pueda obtener. En estos tumores, no. Es muy importante que podamos ayudar al diagnóstico y realmente cuando la espectroscopía, que no siempre ocurre, nos ayuda de esta manera, tenemos un dato muy a favor del linfoma para tenerlo en cuenta a la hora de la biopsia neuroquirúrgica. Sabemos que a partir del 2016 empezó el tema, vieron que se nos dieron vuelta. La clasificación de los tumores del sistema nervioso fue de una punta realmente a la otra. Ya, digamos, las presentaciones que teníamos de hace unos años prácticamente no sirven hoy en día porque cambió un montón la clasificación de los tumores gracias a la anatomía patológica. De hecho, y básicamente la biología molecular. Esta no es la última es de este año, la 2021, y un poco todavía profundiza más en el tema de la biología molecular de estos tumores. Todavía los tratamientos y los targets, que sería lo ideal, poder tener tratamientos específicos para cada una de estas clasificaciones, todavía no están tan avanzadas, pero esa es la idea. Piensen que un glioma de alto grado hoy, la primera pregunta es si tiene mutada esta enzima, que es la isocitrato de hidrogenasa, que es la enzima madre. A partir de ahí se empiezan a dividir los tumores. Y claramente, de hecho, en la clasificación de 2021 nos dicen que ya no hablemos más de glioblastoma si no tenemos la mutación IDH, que supuesto antes de operarse o biopsiarse no lo sabemos. Que hablemos de glioma de alto grado, porque el glioblastoma es exclusivamente para el IDH tipo salvaje, el wild type, el que no está mutado. Los tumores que sí tienen la mutación no se llaman más glioblastomas, pueden ser de alto grado igual, pero no son más glioblastomas. Tanto así. Y en el resto de la clasificación también pasa lo mismo con los ependimomas, con los meduloblastomas. La biología molecular ha ganado un montón de terreno y la idea es poder ayudar sobre todo con los pronósticos y ojalá, dentro de no tanto, también con los tratamientos oncológicos, además del quirúrgico. Yo la otra vez les mostré este signo, que es un signo que se describió para los tumores justamente IDH mutados. No sé si han tenido alguno, yo no he visto, no vimos ninguno. Okay. Esto es un tumor que parece de bajo grado, por todos lados, esta es de la literatura, pero tengo un caso
que les traje del hospital, fíjense que es un tumor que no realza, parece un bajo grado, pero que en el FLAIR muestra como un área de baja intensidad que contrasta con el T2, que se ve todo hiperintenso. Esto se llama mismatch T2 FLAIR, por una forma de decir, bueno, acá está negro y allá está blanco, en el contexto de un tumor donde todo lo demás enfoca hacia alto grado, bajo grado histológico. Y se vio que estos tumores que tienen esta característica suelen estar teniendo el IDH mutado. Es un marcador también de mejor pronóstico en principio. Y así vamos con las imágenes, tratando de encontrar a ver si estas mutaciones tienen algo que en la imagen podamos pescar para ayudar en esa clasificación. Este es el caso que les comento del hospital, fíjense, el FLAIR, le vemos esa imagen hipointensa en el medio de la lesión, una lesión muy hipointensa en el T1, bien hiperintensa en el T2, la difusión, el contraste no tiene un realce focal, realce mínimo mal definido, y este tumor, por supuesto, se biopsió, se operó y fue un IDH mutado. Acá, esto es después la cirugía, se lo marcó, esto es lo que hace la neuronavegación para ir a delimitarlo y tratar de extraerlo con todo lo posible para tratar de hacer el menor daño posible. Este paciente anduvo muy bien. Acá tienen otro caso, otra historia, paciente muy joven, que debuta con un hemisíndrome cerebeloso, y tenemos esta lesión rara. Esta es la difusión, fíjense cómo tiene una restricción bastante marcada, sobre todo el ADC, un efecto de masa no tan importante como el tamaño de la lesión, ahí lo tienen en el T2, y con el contraste un realce también no del todo homogéneo, pero claramente realza. Bueno, ¿qué puede ser este tumor? Acá la difusión ayudó muchísimo, igual hicimos las otras técnicas. Fíjense la perfusión como nos marca. Recuerden que la perfusión nos marca angiogénesis, no traspaso de la barrera, sino angiogénesis en el contexto de un tumor. Así que este era un tumor con características agresivas en la perfusión, pero miren la espectro, fíjense, la colina altísima sola, el marcador neuronal que es el N-acetil-aspartato, casi que no lo podemos ver, distinguir de la línea de base, no hay prácticamente. Eso para un glioma es altamente improbable, porque siempre el marcador neuronal está más grande o más pequeño, pero está. Cuando uno ve esto, tiene que pensar en otra estirpe tumoral. Si se ayuda con la topografía más la difusión, uno puede pensar, como en este caso, que se trata de un PINET, de un meduloblastoma, que fue lo que fue este paciente. Recuerden que acá también, como ya hablamos la otra vez, no voy a volver acá, antes los clasificábamos básicamente por la histología, y hoy está la clasificación de la biología molecular, que de vuelta nos marca las mutaciones, etc. Hay algunas, cuando uno tiene clasificación donde pone grupo, es porque ahí probablemente hay cosas que todavía no se terminaron de definir bien, pero todavía hay un grupo 3 y un grupo 4, pero ahí se vio por qué se hace esto, y porque correlaciona claramente con el pronóstico, que podía ser muy diferente independientemente del tipo histológico. La edad también, y el patrón en imágenes, la localización, etcétera, también es distinto. Entonces, la imagen, vamos detrás de la biología molecular viendo cómo los clasifican y si podemos entender mejor el genio del tumor fuera de la histología y poder ayudar más con el pronóstico, que es lo único que importa
en estos pacientes. Y por supuesto, lo ideal sería también encontrar targets moleculares para poder ayudar a estos pacientes desde el punto de vista oncológico también. Este es un caso que vieron hace poquito. Me quedó muy fea la imagen, la verdad que la imagen era muy linda, pero se ve que en la foto no me quedó tan linda. Es un paciente que tuvieron hace poquitito, con una lesión quística, con un nódulo mural muy hiperdenso, como no funcionaba el resonador. Se hizo en tomografía, ven que se ve muy bien este tipo de tumor, que es un tumor vascular. La verdad que en la tomografía se puede ver muy bien, por supuesto. La indicación es de siempre hacer la resonancia en cualquier tumor antes de operarse. Acá había una situación muy particular en la cual no teníamos alto campo y había que decidir si hacer un bajo campo o, con la información que teníamos, más el paciente que no estaba bien y no daba para esperar mucho más, ir a la cirugía directamente. Al otro día, vemos esto de acá, recibo en el hospital, acá sí con resonancia, un caso muy parecido, pero en resonancia, fíjense que acá tenía menos efecto de masa, un poquito más chico y menos clínica también. El paciente, creo que está programada la cirugía, pero todavía no se operó. Este sí se operó, ya tenemos diagnóstico, pero es muy probablemente la misma estirpe. Fíjense, un gran quiste en fosa posterior con un nódulo mural hipervascular. Pegado al cuarto ventrículo, y si no sé si se llega a ver bien acá. Tengo esto. Bueno, acá lo veo, ustedes acá no lo ven. Vamos a sacar, total. No lo puedo sacar. Qué pena. Pero de acá me lo minimiza y ahí no. Bueno, acá detrás, créanme, que hay un plano sagital donde se ve muy bien que a ver si capaz podés vos, que esta lesión, el nódulo, digamos, mural, tiene un vaso, tal cual como ustedes comentaban en la cirugía del otro, exacto, que va hacia el seno. En la resonancia, en el caso de la resonancia, que es de Buenos Aires, se ve mucho mejor. En el caso de ustedes, si la vas a mirar en la TC, también hay un vaso, se ve un poquito menos, no es tan evidente, pero obviamente lo que vale es lo que les pasó a ustedes en la cirugía, y sabemos que estos tumores tienen ese problema que, como son hipervasculares, sangran mucho. Muy bien ahí, Lorena. Perfecto. Lo que les quería mostrar era, no sé si se llega a ver bien. Ven que debajo del nódulo, no sé si de ahí lo ven, por ahí no mucho, hay un trayectito, por ahí quedó un poco chiquitito. Es un vaso que, si uno lo va a ver, se ve muy bien que es un vaso que tiene exactamente, resuena igual que el nódulo. Estos tumores tienen un realce hipervascular, como si fuera una vena. Si lo comparas con la vena, es igual. Es un hemangioblastoma, ¿no es cierto? Acá, por supuesto, lo que hay que buscar es que el paciente no esté marcado dentro de una neuroectodermosis o facomatosis, como es el von Hippel-Lindau, porque no es francés, es alemán, pero es una facomatosis que hay que pensarla porque en esos casos los pacientes tienen otras lesiones adicionales, y como hablábamos el otro día, una forma relativamente fácil de hacer el diagnóstico es con un examen oftalmológico, porque suelen, en la retina es súper frecuente que tengan lesión también, y entonces ahí ya haces. En este caso, ni la chica, que son dos chicas de edad jovencitas, en ninguno de los dos por el momento tenemos ese diagnóstico, sino que aparentemente son esporádicos, y en la resonancia todavía no tenemos el diagnóstico histopatológica, mientras que en la que hicieron acá sí. ¿En qué andan las imágenes? Como yo les decía, la otra vez yo les mostré esto, que es ni más ni menos que lo que hablamos, tratar de ir atrás de
estas clasificaciones y ver cómo podemos clasificar desde las imágenes también con patrones que sean más o menos específicos de cada mutación. En el medulloblastoma hay bastante hecho. Yo les quería mostrar, en gliomas también, yo participé hace muy poquito, todavía se va a presentar ahora en el Congreso Neuroradiológico americano más importante. Somos 1 millón, yo acá lo corté. Bueno, latinoamericanos somos 3 grupos nada más, 2 brasileros y nosotros, en donde lo que tratamos de hacer es ya, no tanto con el ojo, sino a través de la inteligencia artificial, tratar de ver si se ven patrones que logren segmentar estos tumores en base a las clasificaciones de la biología molecular. Y acá tienen lo que hicimos, con como les digo, un montón de centros, principalmente americanos y europeos, y unos pocos latinoamericanos. Lo que se hace es segmentar tumores que ya están operados y que fueron todos evaluados con imagen de igual forma. Se le hace un algoritmo de inteligencia artificial donde se segmentan las distintas porciones del tumor. En rojo tienen, menos mal que sacaste de ahí porque si no iba a tapar todo, la necrosis central. En azul tienen la parte del tumor que realza y en verde todo lo que es infiltrante. El algoritmo de la inteligencia artificial lo segmenta y los médicos que participamos lo que hicimos fue revisar que efectivamente la máquina no hiciera algunos errores, como por ejemplo incluir plexo coroideo, algunas venas, etcétera, cosa que en cuanto a la imagen puede ser parecido, en cuanto a la intensidad de señal, pero que no son parte del tumor. Y la idea es, en este protocolo, pues se están haciendo un montón de estos, ver si logramos ver los pacientes que tienen, no sé si lo ven acá abajo, la metilación MGMT, para ver si la inteligencia artificial logra encontrar alguna diferencia entre los tumores metilados y los que no, para ver si de esta forma podemos afinar un poquito el diagnóstico. Así como esto, en lo que ustedes quieran de la biología molecular hay estudios de este tipo. En esto está la investigación, por supuesto, del primer mundo. Nosotros humildemente podemos participar en alguna cosita, pero la idea es poder encontrar este tipo de alteraciones, ya que los oncólogos dirigen toda la investigación a tratar de encontrar targets para estas mutaciones, a ver si logramos mejorar los pronósticos de estos pacientes. Lo último que les hablo de tumores, resonancia funcional, y acá justamente la idea es, esto todavía no lo estamos utilizando, pero ya estuvimos hablando con la doctora Orce principalmente. La idea es poder hacerlo porque el equipo lo puede hacer perfectamente. ¿De qué se trata así muy rápidamente para no aburrir? La resonancia funcional lo que trata es de encontrar las áreas elocuentes, de estimular mediante paradigmas las áreas elocuentes, y en el caso de que haya una lesión tumoral cercana a esa área elocuente, que además se va a operar, si no, no tiene sentido, se va a operar y que el cirujano quiere saber si el área primaria, como en este caso motora, pero puede ser también lenguaje, se desplazó por el tumor hacia adelante o hacia atrás, cosa que yo no puedo saber con la imagen morfológica, y sí lo puedo hacer con esta técnica. ¿Para qué? Para que planificar que el abordaje no lesione esa topografía para evitar hacer el menor daño posible, teniendo en cuenta, por supuesto, los márgenes tumorales, etc. En este caso, esta paciente debuta, les traje un solo caso, debuta con una crisis, era una paciente asintomática, no se sabía que tenía un tumor, debuta con una crisis, se hace la resonancia, se ve esta lesión única, en principio, se hace afuera,
Por supuesto, como siempre, se hace una PAN-TC para buscar que no haya otras lesiones, se encuentra una lesión pulmonar muy sospechosa de ser un primario pulmonar, y teníamos una lesión única en cerebro, se podía intentar la resección. Eso en la teoría. Después en la práctica, bueno, los cirujanos pidieron todas las imágenes funcionales, etcétera, para poder evaluar lo mejor posible el tumor, pero miren lo que pasa en la resonancia funcional cuando le hacemos, obviamente les puse solamente la activación del área primaria contralateral, por supuesto, del lado del tumor. Y miren dónde está clavada el área, tranquilamente se podría haber desplazado con el edema, está metida tocando al tumor, ahí no hay margen para dejar, probablemente al paciente iba a tener un déficit posterior, piense que no tenía hasta ese momento, solo había hecho la crisis, pero además en esta misma resonancia vimos que había otros lugares que tenían un realce milimétrico que solo se ve con una resonancia volumétrica, como la que se hace acá, de alto campo. Aparecieron otras lesiones en otros lugares, la paciente estaba muy avanzada y, por supuesto, como siempre ocurre, en el Ateneo oncológico se decide, no por esto, sino por todo el resto, en conjunto con la familia, no operarlo. Pero la resonancia funcional aportó un datito más, que tal vez si no hubiera existido, capaz que igual se la ha operado. Es rara esta situación, es la única que tengo así. Lo más habitual es ver que se desplazó y que le podamos decir al cirujano, mirá como, ni siquiera tenés que decirlo, lo ven solo, porque es clarísimo, el área motora se fue para adelante, el área motora se fue para atrás, y que ellos van a tener los recaudos para evitar lesionarla lo mejor posible, ¿no? La otra, que creo que acá no se hace, ustedes me dirán, entiendo que no, la otra situación, además de los tumores cerca de las áreas elocuentes, en las cuales esta técnica se puede usar, es en el tratamiento quirúrgico de la epilepsia, la cirugía de la epilepsia. Ahí, que creo que acá no se hace, acá me refiero a la isla, creo, pero vaya a saber, capaz que en algún momento se haga. Ahí, en general, se usa muchísimo para lateralizar el lenguaje también. Antes de una cirugía. No para una epilepsia cualquiera, sino una epilepsia refractaria, en la cual estoy pensando en tratamiento quirúrgico. Centros de referencia, nuestro hospital es centro de referencia en eso, entonces cada tanto, solo cuando van a operarlas, hacemos esto también para ayudar en ese sentido. Puede reemplazar el test de WADA, seguramente lo conocen, que yo la primera vez que vi un test de WADA casi me desmayo, lo feo que es ver a un paciente que tiene una fascia, muy feo, muy feo. Bueno, la verdad que va muy bien, correlaciona muy bien, y evitas hacer el WADA para lateralizar el lenguaje. Esto ya lo hablamos la otra vez, funciona relativamente bien, de hecho hoy hicimos uno, pero bueno, la idea es que lo hagamos más, que los médicos lo pidan más para evaluar el stroke agudo. No tiene sentido en el contexto de una urgencia donde queremos ir rápido, hacer todo el estudio de cerebro con contraste, el cuello y todo, para evaluar un ACV agudo. En este protocolo tienen todo lo que necesitan, por ejemplo, para hacer una trombolisis. Lo demás puede esperar, pero muchas veces lo que comentábamos es que se pide todo el combo. No hace falta, vamos a insistir para que se haga el protocolo de ACV agudo, que dura 10 minutos y hace que el resto de los pacientes también se puedan evaluar sin que se haga toda una cosa mucho más larga. Esto lo hablamos la otra vez. ¿Para qué le pido en el stroke una resonancia? Ahí esto ya lo hemos mencionado. En ese protocolo de 10 minutos tienen todas las respuestas, no les hace falta
nada más en un alto campo. Recuerden que, por supuesto, como vimos hace un ratito en la consola con la doctora Yosamil, el kit de la cuestión es acá. Cuando la isquemia está en el estadio hiperagudo, en la TC siempre los hallazgos son muy sutiles y bastante difíciles. Entonces, este es un caso de ustedes, de la clínica, es el que vimos no hace mucho, un paciente que entra con una hemiparesia derecha y un trastorno del habla no muy definido, por lo menos clínicamente, en la historia clínica, decía que había un trastorno del habla. Y tengo esta imagen aguda. Lo primero que tienen que saber es que tengo que poner este tipo de ventana. Si yo, a propósito, le puse el control con esta ventana, que muchas veces uno ve a los radiólogos usando esta ventana, no sirve para el stroke agudo. No la van a ver con esta ventana. Lo tienen que exagerar la ventana para poder verla. Y acá ven el signo de la cuerda, el trombito en la arteria cerebral media, y fíjense que hay una asimetría de los surcos, y hay acá no lo muestro, pero un muy leve borramiento del ribete insular, que es ni más ni menos lo que estamos buscando. Por supuesto, a las 48 horas es fácil verlo, ahí está la lesión final, que dentro de todo es una lesión limitada y pequeña del territorio de la cerebral media, bien periférico. Pero en la TC siempre va a ser difícil, porque además muchas veces es a la madrugada, está el que está en la consola, lo mira rápido, lo vemos, y después surgen las cuestiones. En este caso, si se hubiera hecho una resonancia, el R-1 la ve sin ningún problema, porque la difusión es hiper fácil. Y si no, miren, por supuesto, cuando estamos en un stroke de tronco, la TC prácticamente no tiene nada que hacer, porque no lo van a ver, y si dicen que lo ven, no le crean. Sí, acá estaba un poquitito densa la basilar, pero ojo con ese signo, porque con estos pacientes suelen ser añosos, si hay aterosclerosis, teromatosis, se puede ver así, y con eso solo, si uno busca un stroke en tronco, tiene que ir a la reso. De hecho, fíjense, esto está hecho minutos después, el FLAIR tampoco me está mostrando la lesión isquémica aguda, sino que me muestra cambios isquémicos crónicos, pero miren la difusión y el ADC, no hay ninguna duda que hay un infarto agudo hemipontino, de hecho que por supuesto clínicamente también era clarísima, pero la difusión se nos puede mostrar sin lugar a ninguna duda. Además, les vamos a hacer la angioresonancia intracraniana, y en este caso también había una estenosis muy importante focal del tronco basilar, que las ramas de esta arteria son las ramas perforantes que dan irrigación al tronco. Acá tienen otro caso, cuando la lesión es más profunda, la TC también es bien difícil, y por ahí no los ven bien en agudo. Mire la difusión, juego de niño, blanca, ninguna duda, no hay problema. La resonancia en el resto de las secuencias también va a tener problemas. Fíjense acá, un T2, nada, cambios isquémicos crónicos y nada más, y la difusión bien aguda. Miren el ADC, que siempre lo vamos a ir a correlacionar para mostrar que acá hay un infarto agudo medio parcheado, y si esto se espera y no se puede hacer nada, si no está en ventana, va a evolucionar seguramente al infarto de todo ese territorio. Otro tema en el cual quiero hacer hincapié es la angio-TC. La veo que se usa muy poquitito, es una técnica muy, muy noble. A los neurocirujanos, a los cirujanos en general les encanta, porque no tiene artefactos, es parecido a ver una angiografía digital, no tiene los artefactos de flujo que tiene la resonancia. Acá es ver el contraste que pasa por el vaso y punto, pero tal vez lo más importante de todo es
lo rápido que se hace este estudio, por lo tanto, lo útil que es para un paciente que no está en condiciones o que está en estado crítico. Por ejemplo, las dos grandes situaciones son la hemorragia, sea una hemorragia subaracnoidea, que además ustedes le van a hacer la TC, o sea que lo tienen en el tomógrafo, ven la hemorragia subaracnoidea, le ponen una vea, le pasan el contraste, son 2 minutos más menos, segundos, y tienen una angio-TC con probablemente la causa del sangrado, el aneurisma o la MAV. Para esos pacientes es ideal porque lo tienen ahí. La resolución es muy buena, y como dijimos, tanto para las malformaciones vasculares como en el hospital la usamos mucho también para el stroke, porque los cirujanos la prefieren a la resonancia, para el estudio del cuello también, porque le muestra calcificaciones, una serie de cuestiones. Las dos técnicas son homologables, pero la TC es como más fácil. Y la veo que casi no se usa. Fíjense acá, este es para mostrarles una trombosis, miren todo el calcio, es un método que se ve en segundos, fíjense cómo falta obviamente el flujo de la carótida, está trombosada, y cuando miran, qué chiquito quedó esto, de ahí por supuesto no ven nada, y yo más o menos, pero digamos, la especificidad y la sensibilidad de los dos métodos es como decir la Coca y la Pepsi. 98 y 99 es lo mismo. O sea, las dos es cuestión de lo que uno tenga más expertise o lo que prefieran los médicos que van a tomar las decisiones. Y mi experiencia es que el que tiene que tomar la decisión, sea el cirujano o sea el terapista, en agudo prefieren la angio-TC, porque es más rápida, porque no se le mueve, el paciente es más fácil además de obtener, porque en general tienen más acceso de guardia a este estudio, y le resuelve todos los problemas o las conductas terapéuticas. Este es un caso que tuvieron, y lo primero que yo pensé cuando lo vi, ¿por qué no hicieron el contraste acá? Porque es claro que algo sangró en esta tomografía, esta escena agudo, donde tenemos un hematoma que está ahí rodeando el cuerpo calloso, mírenlo en el plano sagital, como rodea al calloso, bien pericalloso, acá hay algo que sangró, se podía poner una vía y hacerle el contraste y que nos muestre la malformación. En este caso, que es perfectamente atendible, estaba el hemodinamista ahí, y por ahí uno perfectamente puede decir, directamente lo llevo a hemodinamia y le hago el estudio. En la práctica lo que uno ha visto es que muchas veces empiezan haciendo las dos cosas. O sea, hacemos la angio-TC, me da un poco de duda, le hago la hemodinamia igual. Y no les digo corto, pero a mediano plazo, van a terminar haciendo este estudio y tomando las decisiones acá, porque se van a convencer de que les muestra exactamente lo mismo. Pero hay que hacerlo. Sale muy bien, no es complicado, pero bueno, ahí yo veo que se usa poco. Pediatría, no sé si está conectada la gente de pediatría. Ah, bueno, qué pena. Si está por ahí me gustaría, porque la verdad que en pediatría, por ahí lo maté con los tumores, en pediatría también creemos que hay un subuso de la resonancia. Nadie quiere irradiar a un chico para hacer una neuroimagen. Y la verdad es que, como ya vimos, la resolución de la resonancia es muy superior. Por supuesto, si el chico tiene un traumatismo, sí, vas a hacer la resonancia. Obviamente le vas a hacer una tomografía. Pero si el chico tiene una epilepsia o tiene algún otro tipo de clínica neurológica, la resonancia tiene mucho más que decir. Y vemos que se hace poco y nada, excepto para los tumores
prácticamente no se hace. Y dudo que haya poca población pediátrica. Es una población que sobre todo es jóvenes, con lo cual debe haber también muchos chicos y seguramente los derivan. El resonador que ustedes tienen, que tenemos acá, perfectamente puede hacer excelentes estudios pediátricos, no solo para los tumores, sino también para la evaluación de la patología pediátrica, que como ustedes ya saben es otro mundo y da para una clase separada. Pero como yo veo que se usa poco, solo quería recalcar eso, y la verdad es que nosotros en el hospital tenemos básicamente la mitad de las espectroscopías se hacen en pediátricos. ¿Por qué? Y por esto. Porque los pediatras quieren no pasar por alto las enfermedades metabólicas, las leucodistrofias, que son un grupo muy grande de enfermedades que por supuesto son poco prevalentes, pero hay. Y con la espectroscopía ustedes le pueden encontrar la única forma de diagnóstico en algunos casos en particular. Traje un ejemplo para mostrar, y nada más, porque, bueno, para que vean lo que pueden pasar. Fíjense, acá qué mala la foto, ¿eh? No la pude encontrar el estudio en el hospital y saqué una foto y ahí estoy yo, ahí otra. Bueno, no importa, es un espectro, una resonancia absolutamente normal desde lo morfológico, sin lesiones, pero ¿qué me falta en esa espectroscopía? Fíjense que tengo el marcador neuronal, la colina, es un chico de 2 años más o menos, y me está faltando algo que no tiene derecho a estar así de chiquitito, porque es un metabolito muy estable, que es la creatina. Cuando yo tengo este panorama, que por supuesto es poco frecuente, pero cuando está, yo tengo el diagnóstico de una leucodistrofia por déficit de creatina, tengo 2 cosas muy importantes. Una, que si no le hago el espectro nunca voy a hacer el diagnóstico. Y 2, que cuando le hago el diagnóstico, que por supuesto tiene que ir a el análisis genético para determinar que efectivamente se trata de esto, los análisis genéticos de estas patologías son carísimos, entonces con que vos ya le hagas más chico la cantidad de exámenes genéticos que tienen que pedir ya es un montón, pero además acá la gran ventaja es que si yo le suplemento con creatina a este chico, le freno esta enfermedad súper desgraciada, que si no, la gran mayoría de la evolución de estas enfermedades es a la progresión y a la muerte. Entonces, en este caso, este diagnóstico, además, le frena el pronóstico y le mejora el pronóstico, no va a tomar la creatina para siempre, pero imagínense que es una cosa súper importante como pasó en este paciente. Por supuesto, lo más común no es esto, sino que son las enfermedades mitocondriales, pero ahí también es útil. Bueno, la verdad que es una técnica que debería usarse un poquito más en el contexto de la resonancia. Y como sabemos los radiólogos, los pediatras piden siempre la resonancia de cerebro con contraste, porque ya que lo anestesian, bueno, y la espectroscopía también, porque estas enfermedades pueden debutar de forma súper heteromorfa, y por ejemplo una epilepsia puede esconder este tipo de patología, una lesión vascular puede esconder este tipo de patología, y ojo que también se pueden ver en pacientes con un desencadenante más tardío, no solo en los neonatos, que es lo más común, sino también pacientes en primera infancia, segunda infancia y mucho más raramente en algunos adultos jóvenes. Y este es el caso del millón, que me tocó hace poquito, no sé si lo han visto, las chicas en la consola, me avisan que hay un estudio de guardia y me dicen que es un paciente con cefalea. Miro la historia clínica y no veo no veo cuál es el episodio agudo, sino que veo que es un paciente con historia de cefalea, tiene 20 años, bien jovencito, y digo, bueno, y decía trauma en algún lado, no en la historia clínica. Bueno,
Por trauma ya me parece raro que se pida una resonancia en el lugar de una TC. No tenía las dos cosas. Trauma, resonancia, raro. Cefalea, bueno, habrá tenido una crisis y tenía una evolución de hace 10 años de paciente con crisis migrañosas. Y me encuentro con este panorama, que no es lo que uno espera encontrar en un estudio de Guardi. ¿Ven la lesión? Es sutil. Da para decir, pase, no hay nada, que es lo que hizo el residente de Guardi. Fíjense en esta zona, perdón, acá, miren acá hay algo raro, en el T2, en el T1, muy difícil, en el FLAIR no lo podría pasar, se veía en 1, 2, y había una más, que no me entró en la diapo, no me pareció, pero en 3, no tenés un artefacto en 3 imágenes correlativas, sí es una imagen llamativa, tenía un coronal, y fíjense que en el coronal, aunque tengo menos resolución que en el FLAIR, algo pasa de este lado con esa sustancia gris, mírenla del otro lado, que yo puedo ver la corteza y la blanca, y acá está como medio borroneado. Miro que había una resonancia de 10 años para atrás, obviamente en un equipo de bajo campo, que era lo que había, acá en la clínica, y veo que efectivamente, porque el diagnóstico que yo pensaba no podía no estar hace 10 años. Entonces, por más que fuera el bajo campo, fíjense que solo se veía en el FLAIR, el T2, 0, T1, nada, pero en el FLAIR, efectivamente, con menos resolución, pero ahí está. Esto es una displasia cortical transmanto, y esto hace que uno tenga que volver sería bueno que el neurólogo lo vuelva a ver con este datito, para ver si eléctricamente no está ocurriendo algo más que la cefalea, ¿no? En principio no había ningún reporte, pero también eran todas cuestiones de urgencia, no había un seguimiento bien claro neurológico. ¿Puede ser asintomático? Sí, puede ser, pero también puede ser que haya pasado, puede ser que haya bajo nivel de alerta, etcétera, etcétera. Hay que hacer hay que hablar con el neurólogo y buscar que realmente no haya crisis detrás de este paciente. Crisis epiléptica, ¿no? Esto se los mostré la otra vez al neurólogo, el tema de, en el Parkinson, buscar esta imagen, que es la de la colita de la golondrina. Está descrita principalmente en el 3 Tesla, cuando desaparece, es un signo de screening del Parkinson. Obviamente no vamos a hacer un diagnóstico de Parkinson con esto, el diagnóstico es clínico, obviamente, pero esta imagen puede ser muy útil en el screening, y de hecho se pidió un estudio que en ese momento no lo teníamos a punto la técnica, pero aquí les puse una imagen en la técnica de susceptibilidad magnética, que es de la clínica, donde se ve en forma bastante respetable la colita de la golondrina en un paciente normal. Ahora estaría bueno ver alguno patológico, así que los invitamos a los neurólogos a que soliciten este estudio para que podamos ver bien cómo correlaciona muy bien. Nosotros hemos hecho más de un estudio en el hospital con esto. Ya termino. Propuestas. Patología tumoral, lo que ya estamos hacemos en conjunto con los neurocirujanos, estas dos técnicas. Por supuesto, cuando llegue la neuronavegación, que vamos a tener en breve, obviamente esto se va a hacer todavía más importante, porque ellos van a afinar más y nos van a pedir a nosotros más también resolución, y van a querer cargar en los neuronavegadores las cuestiones funcionales también. Sobre todo las prequirúrgicas, la tractografía siempre que el tumor esté cerca de una vía importante, o el área cortical en la resonancia funcional. En el ACV agudo está hecho, está el protocolo, se usa, vamos a usarlo más porque sé que
tromboliza, no mucho, pero alguna CV agudo se ve. El protocolo del higrosoma también lo tenemos. Los protocolos pediátricos, que era lo que apenas mencioné, doctor, hace un ratito, el hecho de que vemos que se pide muy poquitito, resonancia, y la verdad que es una técnica que tiene muchísima resolución para ver y para no irradiar a los pacientes pediátricos que tengan clínica neurológica, y la espectroscopía, que es una técnica que se usa de screening para descartar las enfermedades metabólicas, que por supuesto la incidencia es baja, pero cuando están son un problema muy importante, y con esto ayudamos mucho a enfilar el diagnóstico hacia la falla genética y el estudio genético más específico. Yo les mostré, aprovechando que está el pediatra acá, les muestro de vuelta muy cortito este caso, que es un déficit de creatina en un paciente de 2 años, y solo en la, muchas gracias, en la espectroscopía se pudo ver que este metabolito, que es la creatina, está muy, muy chiquitito, y en este paciente le cambiase el pronóstico, porque es una de las pocas ocasiones en las cuales esta patología vos lo podés suplementar y le cambiás la evolución a la evolución natural de la enfermedad. En la mayoría de los casos no es así, y hacemos el diagnóstico y después, bueno, el curso de la enfermedad es tórpido, en general no es bueno, pero hay casos en donde le podemos aportar mucha utilidad al pronóstico y le vamos a cambiar el pronóstico también. Y vemos que se utiliza muy, muy, muy poquitito. Debe haber una buena razón, pero nosotros vamos a poner en el equipo, que todavía no está hecho, pero estamos en campaña, a poner un protocolo para los neonatos, porque claramente es diferente el estudio que hay que hacer a lo que es un adulto, cerebros totalmente diferentes, y la espectroscopía tranquilamente también se lo puede utilizar a este respecto para tratar de ubicar a estas enfermedades que muchas veces debutan en forma muy heteromorfa en distintas etapas de la vida, en general en pediatría, neonato, primera infancia, incluso algunos después. De hecho, también les mostré este casito, que es un caso actual, que Estela, después te voy a pedir que me ubiques, creo que es del doctor Lava en este caso, o sea, él lo vio en 2010. Por supuesto, no lo va a recordar, pero estaría bueno avisarle que acá hay una displasia cortical que aparentemente no es conocida. Tiene este estudio de 2010 donde el informe salió normal. Obviamente está bastante difícil, esto no es yo acá les muestro una sola imagen, pero la verdad que este estudio en bajo campo es muy dudoso. No está bueno hacer este diagnóstico en bajo campo, pero en el estudio que hicimos nosotros no hay duda de que esto es una displasia cortical. Y el paciente no dice que convulsiva, por ahí no convulsiva, pero por ahí tiene bajo nivel de alerta, por ahí la otra resonancia se hizo a los 9 años, por ahí hay bajo nivel de alerta, o realmente es muy sutil lo que tiene. Pero por lo menos amerita que el neurólogo sepa y evalúe la parte eléctrica, a ver si no hay también esta enfermedad detrás, ¿no? Así que, bueno, incentivar a todo lo que es pediatría, que también puedan pedir estudios, ya que vamos a poner protocolos específicos, y al uso de la angio-TC, que creemos que tiene un lugar bien claro. Estoy segura que apenas la empiecen a usar, no la van a alargar, porque es una técnica muy, muy noble, que es muy fácil de evaluar y que les muestra todo lo que necesitan, desde placas hasta malformaciones. Yo creo que ya nada más. Los escucho. Si ustedes quieren hacer algún comentario o algo que me quieran decir, a los que están acá y a los que están del otro lado. Sí.
El neurólogo infantil, sí. La doctora, hay una doctora que la, sí, sí la contactamos para que... Entiendo. Entiendo. Estaría bueno poder que sepan que si va a ver al especialista en Buenos Aires, es lógico que se haga la imagen allá, pero que no necesita viajar para hacerse la imagen, sobre todo si esa imagen merita control, se puede hacer perfectamente acá con un estudio de alta calidad que no le va a envidiar nada al de allá, no hace falta que viajen para eso, por ahí sí, sí, como decís vos, el especialista no viene y tienen que ir a verlo allá. Pero pensamos que todas estas cosas por ahí van a hacer que también atraer a los subespecialistas a que también puedan hacer estudios acá, venir acá. Es altamente, acá, no sé si del otro lado, por si hay alguien, que hay gente del otro lado. Ah, entonces seguimos. Por si no te escuchaba lo que vos decías. En el caso de la médula es claramente así. En la médula, con el bajo campo, estás mal. Sí, para la patología raquídea, capaz, para lo que es raquis, óseo o discal. Pero cuando está la médula comprometida, ahí necesitas el mejor equipo. El equipo que tienen, bueno, ustedes lo saben bien, no hay ningún problema para evaluar cualquier tipo de lesión medular. El bajo campo tiene claros problemas ahí con la médula espinal, porque es, les diría que, igual que el tronco, el sector más difícil de evaluar correctamente ante una lesión medular. De hecho, en la esclerosis múltiple, que es la patología que tiene lesiones pequeñitas, por ejemplo, en la médula, en un bajo campo ni te molestes, porque es muy difícil que veas la lesión, excepto que esté ya cavitada, que no es lo habitual, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, la patología demielinizante tiene que ir al alto campo. Pero es correcto lo que decís. Pero bueno. La pueden utilizar también, estar en el lugar, en el momento que están haciendo la tomografía, decirle, che, ponele, tirarle. Después la corroborás, al principio empezás a corroborar. Exactamente. Así es en todos lados, Matías. Eso, en ningún lado, vos decís, bueno, chao. El trabajo sí. para ver bien la imagen, la misma, la clase de muchos no lo que están haciendo. Y nosotros, lo que pasa es que tienen, por eso el equipo es muy potente. Tienen muchas filas, entonces vos caracterizás bien y te das un muy buen laburo. Vos ya ves todas las ramas. Bueno, claro, porque voy a ver si no estaban ustedes. No, tiene razón, es verdad. Sí, claro. Te diría que hoy día el postproceso es más. Sí, pero es lo que es más accesible, porque hay, o fíjate que si vas a imágenes, que vas todo el tiempo, hay varias maneras de postprocesar las imágenes. Vos mismo lo vas a terminar. Pero un poco más entrenado para sí. Acá sale la temporada anterior, está pasando por encima, por debajo, cómo sale, si alguien le viene a
Lo que sea, sí, sí. Eso mismo vas a ir a tratar de encontrarlo en la TC y vas a ver. Pero bueno. Prueben, vas a ver que sí, al principio, como decís vos, vas a necesitar la angio porque todavía te puede quedar duda. Y hay que trabajar en conjunto. En conjunto, porque los que manejamos mejor estos softwares somos nosotros, pero los que tienen las preguntas específicas son ustedes. Entonces, ya la próxima, sí, gracias Ricardo, la próxima vez directamente ya no van a esperar que vos le preguntes por tal, sino que te la van a mostrar ahí en la foto, cosa de que no tengas ni que... Pero bueno, es así. René, sí. 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 La mejor secuencia para ver la hemorragia subaracnoidea para vos y en la literatura. FLAIR. El FLAIR lo que tiene es que es igual o más sensible que la tomografía porque te va a mostrar la hemorragia subaracnoidea aguda y también la subaguda. Pero no vas a tener ningún problema con el FLAIR. No, mentira. Para la subaracnoidea no. No. De hecho ya han tuvimos, ¿te acordás esa lesión? Ya no me acuerdo bien, pero era un hematoma. Exacto, pero debuta con el hematoma y vamos directo a la rizo. Hace poquito tuvimos un paciente que lo tuve a Bacanelli acá. Se hizo la resonancia y también, ¿qué? Una TC, la TC. Hematoma aguda, terminemos. Por eso se hace la TC. Pero si vos por algún motivo, como decís, no tenés para la subaracnoidea el FLAIR. Distinto si hablamos de la hemorragia intraparenquimatosa. Si es la hemorragia intraparenquimatosa, ¿y cuál es la secuencia? La susceptibilidad magnética, que es el SWI o el GRE, el T2 estrella, etc. Pero no para la subaracnoidea. Es distinto según donde esté la sangre. Y también es distinto para ustedes. Obviamente, la subaracnoidea es una cosa y una intraparenquimatosa es otra. Pero en los dos casos uno empieza por la TC. Si por algún motivo se saltea y van directo a la resonancia, en este caso que yo les cuento del hospital, era porque era un pariente de un médico del hospital. Vamos a hacer la resonancia que es mejor. ¿Qué? ¿Entendés? O sea, de guardia, era un tumor. Era un hematoma. Pero bueno, no es tan fácil la resonancia para el estudio de la hemoglobina, porque te muestra 5 estadios de la hemoglobina. Mientras que la TC es aguda, es de eso, terminó. Pues se pone eso de eso y chau. No hay mucho. Y para la sangre aguda, que es lo que quieren saber ustedes, más fácil, imposible, no hay ninguna necesidad de hacer la resonancia si tenés la tomografía, en un contexto de un paciente crítico con una hemorragia subaracnoidea de debut, digamos. Ahí sí, como dijimos antes, sí tenés la opción de la angio-TC. Y en casi un solo estudio, 2 segundos más, tenés el diagnóstico y también tenés, pues sacar el Fisher, todo, y tenés el motivo de la hemorragia subaracnoidea, el aneurisma, en 2 minutos. Y después ves, sí, que hace falta, seguramente que al principio seguro que sí, hasta que ustedes puedan estar muy seguros con la técnica, la hemodinamia, y después la van a usar nada más que para los casos en los cuales haya un procedimiento terapéutico que realizar, pero para ustedes, para ir a poner el clip o para... Solo para las dudas. Es lo que...
Claro. La resonancia tiene la gran ventaja de poder ver la hemorragia subaracnoidea subaguda que la TC. Cuando se empieza a poner entre que está en el espacio subaracnoideo con líquido, se mezcla. Ya ustedes saben bien, le haces el control y ya hay la mitad, o nada. Pero cuando el paciente ya viene medio evolucionado, por ahí sí, como ya lo agudo pasó, si zafó, digamos, porque fue algo muy poquitita sangre subaracnoidea, ahí sí podés decir, vamos directo a la resonancia, porque el FLAR no te va a fallar, te va a mostrar, si hubo ahí hemorragia subaracnoidea, te la va a mostrar. Es más,